el gran pastor que tenía un corazón enorme y que nos veía como sus futuros curas, ¿no? Si se trataba de un perseguido, cualquiera fuera su signo político, Ponce estaba ahí, que lo que él estaba en su mano, él lo hacía. El hombre sin miedo, el hombre de acción, hace lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Decía las cosas, sentía que tenía que decir eso y lo decía. Y además actuaba también en consecuencia. Yo siempre lo tuve presente a Ponce, con una cuestión de agradecimiento de vida, digamos, por esto de que si yo estoy acá, de alguna manera estoy por él, ¿no? Él tuvo como lema, no he venido a ser servido, sino a servir. Y fue muy consecuente. Instintivamente uno supo que, como había pasado con Angelelli, Monseñor Angelelli lo mataron, por más que se quiso tapar desde todos los ámbitos eso, a él lo mataron. Y Ponce dijo, el próximo soy yo, después me toca a mí. Y bueno, sí, fue así. Quizá con un accidente un poquito mejor organizado, un poquito más prolijo, digamos. Pero con el tiempo y el estudio, la providencia de Dios también, y gente que ha salido por ahí a estudiar las cosas, hoy está abierta la querella y con un legajo impresionante, después de haberse perdido, porque curiosamente la causa se perdió. Hace 2 o 3 años se ha planteado judicialmente una investigación seria que está tratando de determinar las causales de lo que pasó. Ponce estaba marcado. Le soltaron la mano. Evidentemente, la cúpula de la iglesia que iba a acompañar o que acompañaba a la dictadura militar no tenía lugar gente o pastores como Ponce. Toda la zona, digamos, de San Nicolás, Rosario, Villa Constitución, fue un núcleo muy grande de conmoción social en todos los años, desde que Ponce de León llegó ahí prácticamente. Se dio una confluencia de procesos, digamos, un proceso político nacional, una situación general internacional y la situación propia de la iglesia después del concilio. Más el hecho de que era una zona fundamentalmente obrera, donde había grandes fábricas, grandes concentraciones de trabajadores. Los grandes conflictos sociales, muertes, bombas, etc., circulaban por ahí, además, Ruta 9, etc. Ponce se dio cuenta de una cosa: yo soy obispo de ese lugar. En esta zona había una sociedad con una conciencia de clase muy importante. Rosario lo confirma, Villa Constitución lo confirma, San Nicolás también, y Zárate, Campana, hasta Ensenada. Teniendo Ponce un compromiso conciliar muy fuerte, naturalmente la iglesia se convirtió en San Nicolás en un centro de irradiación cultural, político, espiritual durante esos años. Esa categoría de los perseguidos y los marginales políticos comenzaron a formar parte del marginal que él debía defender.
Hay una nutrida documentación relacionada con los servicios de inteligencia de aquel entonces, con cartas firmadas por el propio teniente coronel que estaba a cargo en aquel tiempo, que era Saint-Amand, que marcan claramente la caracterización que hacían de Ponce de León, que lo trataban de obispo rojo y demás, es fehacientemente así, digamos, ¿no? San Nicolás, año 76, estaba en el gobierno el peronismo, tanto en el orden local como nacional. Acá arremetieron contra todos. Acá, por sobre todas las cosas, buscaron dirigentes sindicales, pero lo metieron preso al intendente de Ramallo, lo llevaron conmigo a Sierra Chica, por dar un ejemplo solamente, ¿no? Cualquiera podía ser el represaliado, es decir, crear el pánico, el miedo. Era una situación de persecución, de estar cuidándose permanentemente, de enterarse, digamos, de situaciones de caídas de personas. Era una situación difícil, ¿no? No hay que olvidarse que San Nicolás es el lugar, y sobre todo las islas de Lechiguana, son el lugar donde nace el Ejército Revolucionario del Pueblo. Es una ciudad pesada, porque está dentro de la columna Sabino Navarro, que es la columna de montoneros que va de Rosario al norte de la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes del ERP, aparte de Santucho, son de San Nicolás. Y Ponce alguna vez, en el medio de esos años, con los chicos que militaban políticamente, le decía, tengan cuidado, porque les están mostrando algo que después les va a servir a ellos para abalanzarse sobre ustedes. Él participó del concilio cuando Juan XXIII dijo, ¿no? Abramos las ventanas, las puertas de la iglesia para que entre aire fresco. Yo creo que Monseñor lo vivió así, ¿no? El concilio significó un trastocamiento profundo de las cosas para la Iglesia Universal, pero mucho más acentuadamente para la Iglesia Argentina. Porque la Iglesia Universal había hecho de todos modos un proceso de ayornamiento previo al concilio. Cómo estar al servicio en ese tiempo postconciliar que nos pedía cambios y cambios en serio. Una iglesia no de vengan, sino de vayamos, una iglesia más cercana al pueblo, una iglesia que realmente diera respuesta al hombre de hoy, ¿no? Y es de los obispos que se pusieron al hombro esa transformación. Diría la minoría de los obispos asumieron esta actitud de renovar la iglesia. Se rodeó de un grupo de sacerdotes muy comprometidos con eso. Varios de ellos fueron firmantes de la Carta de los Obispos del Tercer Mundo. El caso de Marciano Alba, el caso de José Caraman, López Molina. Fueron curas que lo acompañaron a Ponce en ese momento. Él se dejó transformar también. Se imbuyó del proceso social y político y religioso de aquella época. E implicó, digamos, un cambio en la iglesia muy grande y un acercamiento a una problemática económico, social y una relación distinta con otros actores políticos e ideológicos a la que tradicionalmente había tenido la iglesia. La iglesia en la Argentina había tenido una participación muy destacada en la oposición al gobierno de Perón. Y esto había creado una situación de confrontación entre la iglesia y la clase trabajadora, que angustiaba mucho a una cantidad de sacerdotes jóvenes y de obispos jóvenes que habían participado siendo sacerdotes en la oposición al peronismo, pero que inmediatamente después del derrocamiento de Perón advirtieron que esto los había colocado en una posición falsa y antievangélica. Trabajábamos muy unidos en todos. Fui el primero en manejarle su Ford 39, que cuando el 11 de junio del año 55
se produce la procesión de Corpus Christi en Plaza Mayo, que fuimos todos, vinimos a la parroquia. Pusieron preso a varios militantes de instituciones de acá. A Ponce no, a mí tampoco. Entonces Ponce me dice, vamos a la comisaría a hablar con el comisario, que era muy amigo. Entramos y el comisario lo que se le ocurre, en ese momento estaban quemando las iglesias, es llamar al jefatura de policía, y el jefe de policía le dice, déjenlo adentro al cura. Entonces Ponce me dice, rajate con el auto. Se sintió muy bien porque se quedó acompañando a los que estaban presos. Los que estaban presos eran dirigentes acá adentro. Se quedó con mucho gusto. Me acuerdo que a mí me dijeron, Varia, no vayas más porque te vas a quedar adentro. Pero siguió igual yendo 2 o 3 días nomás a la comisaría, porque después lo llevaron a Devoto. Rápidamente sintieron, después de la caída de Perón, de que ellos se habían enajenado en la relación con la clase trabajadora y que esto era un paso en falso para ellos, porque era prácticamente una tradición evangélica. Y comenzaron ellos un proceso, digamos, de acercamiento a la clase trabajadora con mucha oposición de la jerarquía. Es decir, por ejemplo, el cardenal Cayano, que fue el hombre fuerte de la Iglesia argentina durante 3 décadas, se opuso fuertemente a estos pasos de acercamiento con las bases obreras, si bien él había hecho un proceso de acercamiento, pero con las cúpulas sindicales, con las cúpulas militares, y siempre con la preocupación de que de otro modo los trabajadores iban a ser comunistas. Estos sacerdotes y obispos, en cambio, lo hacían con una idea no política preventiva de sublevaciones, sino por convicciones evangélicas. Ponce no era un tercermundista, Ponce era un hombre justo, y un hombre justo en el medio de las hienas tiene que sucumbir. Un hombre que además tenía piedad. Es uno de los ejemplos de mayor entrega a todas las innovaciones del concilio en este sentido y de una relación muy horizontalizada con todos sus sacerdotes y con todos los laicos de la diócesis, que provoca una confrontación dura con los sectores integristas de San Nicolás, que de ninguna manera están dispuestos a aceptar esto y que tienen la imagen tradicional de la verticalidad absoluta, de la disciplina, de la jerarquía, de la obediencia, y que ven todas estas innovaciones con sincero espanto. Bueno, 2 obispos muertos, montones de curas muertos, montones de catequistas y de misioneros que nadie dice eso. Pues no fueron solo curas y obispos, ¿no? Fueron famosas las 2 religiosas francesas porque hubo quien se ocupó de ellas, el gobierno de la República Francesa. Pero había montones también, ¿no? De acá de las criollas, que quien abrió la boca. Ponce puso en práctica muchas de las decisiones del concilio y se vinculó con la realidad social de su diócesis, más allá de los límites de su obispado, por ejemplo en Villa Constitución. Cuando hubo una represión muy fuerte allí, cuando se trató de interceder por las personas detenidas en esa represión, el obispo Volati de Rosario no estaba dispuesto a hacerlo y Ponce tomó la responsabilidad de hacerlo, y él personalmente viajó a Buenos Aires para entrevistarse con las autoridades políticas para pedir por los detenidos. Comenzó a molestar a nivel interno y externo. Cuando me refiero a lo interno, es dentro de la iglesia. Porque la jerarquía eclesiástica en esa época, en su conjunto, no estuvo a la altura de las circunstancias. Ponce es el que ordena sacerdotes que no quieren ordenar en otras diócesis. Ponce es el que le da refugio y abrigo a los que no tienen en otros lugares. Cuando viene Laguna, después del asesinato de Ponce, cuando ve a los seminaristas que lloran, él le pone el apodo Las Viudas de Ponce. Y él se encarga de tirar abajo y diezmar toda la acción pastoral de Carlos Ponce de León. Las rispideces no son solamente con algunos sectores locales bastante recalcitrantes, sino también con otros grupos que además tenían cierta movilidad, como por ejemplo los grupos ultraconservadores o ultraderecha, no sé cómo se les puede llamar ahora, pero estos grupos de tradición, familia y propiedad,
que venían a hacer sus manifestaciones acá, empezaban a considerar y hacer como una especie de división dentro de lo que era el episcopado. Entonces había algunos obispos que eran llamados como obispos rojos. De acá de San Nicolás hubo bastantes desaparecidos. Se jugó, yo diría, casi la vida ahí de inmediatamente por algún sacerdote y por eso no lo liquidaron. Tampoco era que vamos a poner así el pecho a las balas y total no importa. No, tampoco. Pero digo, no lo frenaron en lo que estaba convencido y en lo que quería hacer como pastor. En el obispado de San Nicolás se refugió el secretario del Partido Comunista, que vive todavía y está en San Nicolás. Cuando yo caigo preso, además de dirigentes políticos de otros partidos y demás, Monseñor Ponce de León confirma y yo del obispado pide por mi libertad. Cuando estábamos en visita, venía el padre Mancuso, que era capellán de la cárcel, llegaba donde estaban la visita y nos saludaba en nombre de Monseñor Ponce de León a dos personas. Un chico Ricardini, que había sido monaguillo de la iglesia, y a mí, que era secretario del Partido Comunista. Yo digo esto de secretario del Partido Comunista por lo que significaba en aquellos tiempos mostrar públicamente que estaba, y sobre todo hacerlo a través de una persona como el señor Mancuso, como el padre Mancuso, que le digo, era la reacción concentrada, ¿no? Como persona, ¿no? Yo puedo asegurar de que Monseñor Ponce de León no era un perejil. Era un hombre progresista, era una persona que estimaba conveniente el diálogo entre católicos y marxistas, pero que de marxista no tenía nada. No entraba jamás a la crítica, esa crítica a los marxistas o a los comunistas, ¿no es cierto? No, él tenía su posición tomada, él estaba enrolado en lo que serían los sacerdotes del tercer mundo, él estaba con la encíclica, él era uno de los hombres progresistas de la Iglesia. Él se preocupaba por la libertad de todos. No lo ocultaba porque eran reuniones que se hacían en la catedral y se sabía que la estaban haciendo. Donde más lo empecé a conocer era a través de una obra muy especial que él hizo que se llamaba La Tregua, un lugar de veraneo. Empezó chiquita, es un lugar que está, se llama Oriente. En carpa las primeras veces, ¿no? Después se empezaron a construir una capilla, después un gran salón comedor, después pequeñas habitaciones. Para que pudiéramos ir a la playa en la mañana, él tenía un colectivo. Y el que manejaba el colectivo era él, que también iba, como todos los demás, con su traje de baño, su pantaloncito corto. Entonces a veces había más arena en el camino de la que tenía que haber. Entonces las gomas entraban en pantanar y ahí se bajaban los varones y entonces empujaban el colectivo. Se dedicaba a la cocina, le encantaba cocinar, ¿no? Pero mandaba todo, tenía, con sus ojitos tenía el contralor, ¿no? Esto de la tregua sucedió más o menos, calculo que entre el verano del 68 o verano del 69. El carácter de Ponce era bueno, muy afable con todos, pero sabía mantener el control. De vez en cuando se enchinchaba como cualquiera, se enchinchaba con nosotros los curas. Cuando tenía razón trataba de persuadirte y si se equivocaba te pedía perdón. Pero muy espiritual,
muy piadoso y sobre todo práctico, así que lo podías ver en la alpargata todo el día, ¿no es cierto?, como por ahí con su delantal o lo que sea, ¿no? O si no, venía, che, confesame. Yo la primera vez que se me vino a confesar el obispo, que acá en este lugar donde estamos, se arrodilló para que le digo, monseñor, no déjese joder. Me mira y me dice, o me confesás o te excomulgo, es tu obligación. Alegre, chistoso, le encantaban las bromas, incluso, bueno, las bromas propias que se hacen en los campamentos, de esconderse cosas, de ponerte algo en la cama para que te asustaras, y bueno, todas esas cosas así formaban parte de esta vida campamentera. En la tregua se fueron reflexionando y pensando las grandes decisiones que se tomaron en la diócesis y bueno, que a él lo llevaron a un callejón sin salida. Pero era el hombre con capacidad de despertar lo mejor en el otro y brindarlo. El verdadero, diríamos, educere, ¿no? Sacar fuera. Yo creo que fue su gran cualidad, como que eran muchos los que se sentían amados y casi amados con predilección por él. Pero no era exclusividad, era que cada uno experimentaba, se sentía valorado y se sentía llamado a brindar lo mejor de sí. Nosotros cuando éramos muy pibes, nosotros somos de una generación de la década del 60, nosotros lo conocimos a Ponce como obispo de San Nicolás. Este obispo de San Nicolás que además apreciaba y quería mucho a los chicos y a veces interrumpíamos su siesta con los pelotazos, abría la ventana y nos miraba, le cortábamos la siesta a Ponce y él nunca jamás ni nos sacó la pelota y tampoco nos echó de la cancha. Pero sí tenía ese don del ser padre y sobre todo de un corazón muy dispuesto. No era un intelectual, actuaba de corazón. Era querido por muchos adolescentes que encontraron en la Iglesia Católica y en el obispado en particular un lugar de contención de aquellos años. Cuando lo conocí, realmente me di cuenta que no era el obispo de Anillo y cuando me lo presentaron se lo dije. Bueno, se sonrió. Porque uno venía con toda una formación y con la imagen del obispo solemne, que había que besarle el anillo, qué sé yo. Cuando nos vio, mi primera impresión fue, monseñor, inclinar la cabeza y besarle. Nos dio un abrazo y nos descolocó. Un hombre humano, cercano, uno lo sintió amigo. Yo era un curita de 26 años y él era ya un hombre de 50 y pico de años. Las homilías de Ponce tenían un alto contenido de compromiso de la Iglesia con la sociedad y en especial con la sociedad de los más pobres, de los más débiles, de los indefensos. Y siempre guardamos el recuerdo de un pastor que acompañó a las ovejas, pero las que iban más atrás, no las que iban más adelante. Y entró no a enseñar, sino a aprender con nosotros cómo vivir el concilio en este sector del pueblo de Dios, que era la diócesis de San Nicolás. Él salía del escritorio, iba a verte al barrio, no te daba audiencia. Él se encargaba de ir a ver cómo vivías. Y eso obviamente lo llevó a ver en una ciudad industrializada, en una sociedad altamente conflictiva, que es una sociedad metalúrgica, las inequidades, las pobrezas, las miserias que había en San Nicolás, que no se ven en el casco urbano, en la sociedad conservadora, no se ve en los 4 bulevares. Él traía de Salta una camioneta enorme y muy, entre comillas, lujosa, ¿no? Se la criticábamos. Y él decía, bueno, esto me permite llegar a todas partes con muchas cosas para la gente que la necesita. Y era verdad, iba con la camioneta cargada de fideos o de ropa o de remedios o de lo que, según el lugar a donde iba, la cargaba, ¿no? Él dice, a mí me llaman ambulancia porque ando por el camino recogiendo heridos. Lo vio y se conmovió. Creo que en Ponce León cuadraba bastante. Si después lo que hacía era acertado o le salía redondito o no,
ya es otra cuestión. A veces los títulos no son demasiado orientadores de la acción, como por ejemplo los lemas que tienen los obispos en sus escudos. Pero me parece que no vine a ser servido, sino a servir. No temo equivocarme diciendo que fue vivido con intensidad ese lema. El obispado era un lugar abierto. Ahí entraba todo el mundo, nos invitaba a comer, él cocinaba. Había un clima donde uno realmente se sentía en su casa, ¿no? Él mismo se llegaba a las parroquias o venía a la casa de alguno de nosotros tranquilamente, ¿no? Con mucha sencillez, con mucha disponibilidad también, sí. En el corazón del pueblo, ¿no?, ha quedado una certeza profunda de que él era un padre y que fue verdaderamente un pastor de su pueblo. El aspecto social le importaba mucho, ayudó mucho. Calladito, sin hacer alaraca, ayudó mucho. Y una vez me dice, ¿qué te parece si de donde era el salón de cine hacemos un refugio para pobres? Y entonces hicimos un refugio donde venían gente que no tenía donde dormir, lo bañábamos, les dábamos ropa para dormir y comida a la noche, a la mañana se iban. El episodio del copamiento de Villa Constitución por grupos policiales vinculados con la AAA, gente que venía de civil, con ametralladoras y todo lo demás, Ponce fue un sostén de los trabajadores que estaban siendo reprimidos. En la diócesis de San Nicolás hubo apoyo económico, apoyo moral, escondites para gente que era perseguida, gestiones ante las autoridades nacionales para que los detenidos recuperaran la libertad. Todo eso fue una actitud de compromiso muy, muy clara por parte del obispo. El enfrentamiento empieza a ser fuerte, es ahí donde ya empiezan las amenazas desde otros ángulos y de otros niveles que no eran simplemente matones que lo amenazaban, sino gente de otro peso, ¿no es cierto? Quienes quisimos seguir sus pasos también nos vimos expuestos a eso. Yo recuerdo esta expresión de alguno, ¿no? No te preguntabas quién eras ni qué hacías, sino qué necesitabas, ¿no? Y como hombre práctico, como pastor que encara situaciones, bueno, a este hombre hay que sacarlo del país, pongámosle, ¿no es cierto? Recuerdo el caso de un matrimonio que yo conocí en poquitos días, ¿no? Armar todo para gente que además estaba vigilada, ¿no? Tramitarle pasaportes, conseguir plata para pasajes, lugar a donde ir. Con un año de diferencia se produce el asesinato de los palotinos en la iglesia de San Patricio y el asesinato de Ponce de León en San Nicolás. Él tenía una relación muy cercana con muchos de estos padres palutinos. El padre Alficheli, que había estado acá en nuestra diócesis, muy querido por todos nosotros. El padre Liden, un santo varón, con un hermano obispo, y sin embargo no se movió nada. Y Salvador Barbeito, que había sido compañero mío de seminario en Buenos Aires. Bueno, Carlitos Mujica, que fue de los primeros, ¿no? Carlitos Mujica fue en el 74.
O sea, la cosa no tuvo un momentito de fulguración. Fue larga, constante, yo creo que exhaustiva, ¿no? De modo que cuando fue el episodio del asesinato de los palotinos, en San Nicolás ahí se prendieron todas las luces de alarma. E incluso algunos sacerdotes piensan que era a ellos a quienes estaban buscando en ese momento, algunos sacerdotes de San Nicolás. Y en ese momento Ponce de León a varios de los sacerdotes de su arquidiócesis les aconsejó que, digamos, desaparecieran de la superficie, de la circulación, porque temía por ellos. Ponce tenía conciencia de que él corría peligro, había sido muy amenazado. Aparte de la amenaza pública y frontal de Saint-Amand, él había recibido amenazas telefónicas, amenazas escritas, y sentía, digamos, que había un cerco que se estaba cerrando sobre él. Él había tenido problemas con Somisa, porque había un sacerdote del tercer mundo y lo pusieron preso y a lo mejor hubiera sido desaparecido. Y el padre Ponce se jugó, fue a hablar con el jefe del regimiento San Nicolás, tuvieron un tete a tete y el jefe del regimiento le dijo que la condición para soltarlo era que un militar, Ponce y el detenido fueran hasta Ezeiza, lo pusieran en un avión y lo sacara del país. Ponce se jugó también ahí, pues corría riesgo de que le pasara algo. Y fue y llevó. Yo permanecí desaparecido por más de un mes. Finalmente me blanquearon. Estuve en calidad de preso político durante 5 años y medio. Pero recuerdo que cuando me hicieron aparecer en la localidad de Junín, estando en la comisaría de Junín, una noche viene a mi celda el que era subcomisario en aquel entonces, abrió la ventanilla de la celda y me dijo, ¿vos sos Budassi? Sí. Y me dice, ustedes están vivos porque Ponce los pidió. Fue una acción para sentar un estigma en la sociedad nicoleña de que los curas del Don Bosco eran curas tercermundistas que le llenaban la cabeza a los pobres chicos del Don Bosco. Todos, esa minoría de la iglesia tradicional de San Nicolás, de familias tradicionales, no lo querían a Ponce. Lo que hicieron siempre es trabajar, yo no sé si para asesinar a Ponce, lo querían hacer desaparecer de San Nicolás, correrlo de San Nicolás. Estaban acostumbrados a otra clase de iglesia, a la iglesia de Rosario, una iglesia conservadora, una iglesia más apegada a las tradiciones medievales de la iglesia, no a una iglesia nueva, ni siquiera revolucionaria, porque para ellos lo que estaba haciendo Ponce era revolucionario. Y lógicamente las presiones externas, políticos, militares, empresarios, jueces, de manera que le fueron cada vez más cercando el camino y él tenía 2 salidas. O iba para adelante o reculaba. Y entonces no participaba de acontecimientos sociales en donde el obispo era decorativo. Tampoco empezó a tomar parte de los actos. Para él una pérdida de tiempo. Actos oficiales, fiestas patrias, y donde el obispo tenía que además aparecer junto a autoridades que no eran democráticas en general, ¿no es cierto? Esos problemas internos los fueron cada vez raleando más. Él no se sentía cómodo entre sus hermanos obispos. Nos lo dijo a nosotros. La Iglesia, hoy más que nunca, está sacudida por terribles vientos, por terribles tempestades. Y los apóstoles tienen que estar luchando para hacer poner en práctica lo que quiere Dios de nosotros en estos momentos difíciles, en medio de la terrible borrasca. No hemos de temer, hemos de estar siempre alertas, despiertos, confiando, trabajando, esperándonos,
para acrecentar el reino de Dios. Así que había todo un ambiente también que se iba creando, un ambiente que se iba creando a través de la radio. Se escuchaban estas: ¿usted sabe dónde está su hijo? Y si está con un sacerdote, ¿usted sabe quién es? Te estoy hablando de abril, mayo, junio del 76. Ponce de León había sido amenazado en forma directa, explícita, por el jefe del batallón de ingenieros, teniente coronel Fernando Sentamant. Hay testigos de eso, hay sacerdotes que lo han visto, que lo han testificado, está en la causa judicial. Y además hay un documento que yo he encontrado en los archivos de la Cancillería Argentina, donde Sentamant hace una calificación de Ponce de León y del Obispado de San Nicolás directamente como una fuerza subversiva contra la cual hay que actuar militarmente. Ocurre la toma de una parroquia por el ejército, ¿no es cierto? Fue la de Ramallo Pueblo, donde estaba como párroco el padre Luis López Molina. Estaba todo cercado, había mucha gente alrededor, él se fue metiendo entre la gente, nadie lo paró, así que se metió a la parroquia y se sentó en el escritorio del cura. Cuando ve que llega el teniente coronel de adentro de la casa y le dice: ¿qué hace usted acá? No, momentito, ¿qué hace usted acá? Yo soy el dueño de casa. Además, me parece que usted no es hombre de palabra, porque hace 3 días me dijo que cualquier inconveniente que hubiera con un sacerdote yo sería el primero en saberlo. Y resulta que yo acá llego y me lo encuentro. El que estaba más cerca de los pobres, el que tenía gestos así de cercanía, era ya considerado comunista, digamos, ¿no? El fantasma. Claro, que un obispo se le plantara, lo hiciera quedar mal delante de los subordinados de él, de esta manera, indudablemente no era un buen comienzo, ¿no? Bueno, este es el documento que Sentamant le envía al comandante del Cuerpo 1 de Ejército, que era el general Suárez Mason, con una caracterización de Ponce de León y del arzobispado de San Nicolás, que lo colocaba absolutamente dentro de la mira militar para la represión. El documento dice que la subversión salió del seno de la Iglesia, en San Nicolás. Percibían una enorme conspiración de la cual formaban parte tanto las organizaciones armadas como aquellas que tenían actividad política o pastoral que no coincidía con la visión paranoica de la guerra antisubversiva que defendía Sentamant y Suárez Mason, ¿no? Hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo a su patria y su fe. De todo esto surge el gran poder que tiene la Iglesia, considerado desde una perspectiva estrictamente política y temporal, y el por qué la subversión la tiene muy en cuenta. Es decir, él considera que Ponce es el líder subversivo de San Nicolás, lo dice con todas las letras, y él reivindica para sí mismo la lucidez intelectual y el coraje para entender eso y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia es asesinar al líder de la subversión. Pero como para los fieles y para los sacerdotes, el obispo significa todo esto, no lo detienen, no lo secuestran, no lo torturan, sino que fingen un accidente para sacárselo de encima. Cuando él nos decía, me queda poco, digamos, era como una especie de intuición espiritual de que su decisión llegaba ya. Fue una víctima, precisamente, del haberse jugado por su gente, por su pueblo, en ese momento, de haberse constituido una amenaza para el poder, ¿no? Pero él de eso fue consciente y creo que también fue consciente de que le estaba dando su vida. El accidente fue el primer atentado de un auto contra otro y después rematar al obispo.
el testimonio determinante de Martínez es lo que estaba en la memoria popular de San Nicolás, o que se suponía en San Nicolás que había pasado. Tanto Angelelli como Ponce de León, en el momento de su último viaje, están llevando documentación con denuncias para la conferencia episcopal. Sainamán estuvo presente unos minutos después de que la camioneta embistió al auto de Ponce. Y esto no hace falta ni ser perito, que además no lo hubo en la causa de Ponce. No hace falta ser abogado, no hace falta ni siquiera pensar en accidente. Hace falta tener un batallón de inteligencia como el 601 que se encarga de hacer un asesinato en el año 76 en La Rioja y otro asesinato en la Ruta 9 en San Nicolás. Son demasiados los obispos de ese sector que han muerto en presuntos accidentes de ruta. Empezando por el legendario inspirador del CELAM, el obispo chileno Larraín, que también murió en un accidente de ruta. El caso de Angelelli, el caso de Ponce de León, el accidente en el cual no murió, pero quedó muy golpeado, el arzobispo de Santa Fe, Saspe, y el choque en el cual murió muy poco después de terminada la dictadura, cuando todavía su influencia se hacía sentir en la Argentina, el obispo de Goya, Alberto Pascual de Goto. Siempre son obispos de la misma línea, ¿no? Los accidentes carreteros no afectan a los obispos integristas, tradicionalistas o conservadores, o como pueda llamárselos. Ahora se ha descubierto las denuncias que teníamos la vez pasada, me decía el fiscal, que con solo eso bastaba para liquidarnos. Alcanzan los dedos de una mano para contar a los obispos que estuvieron en una posición muy clara de impugnación a la represión y a la barbarie desatada por los militares. Uno de ellos es Ponce de León, otro es Angelelli, otro es Novak, otro es de Nevares, otro es Esaine y parcialmente Iriarte. El resto de la jerarquía yo sostengo que los que querían matarlo no eran solamente las fuerzas represoras, sino también las fuerzas que se vinculaban con el poder, como puede ser todas las fuerzas de la prostitución. Es cierto que había obispos que no lo querían y que cuando murió respiraron. La niebla que había era imposible. No se veía ni a 2 metros, que además yo lo viví ese día, no me quedé en San Nicolás. Salí, justamente iba en el tren. Del tren para afuera no se veía y cuando llegábamos a Río Tala, el tren iba a paso de hombre porque no se veía. Lo que pasa es que las fotos que están sacadas después del choque están mostrando que una neblina se está despejando. Me hubiera gustado acompañarlo para ver qué pasaba, quién se nos venía encima. Además, con la convicción de que lo habían asesinado, sigo sosteniendo que lo asesinaron. También podríamos decir, Ponce León era bastante apurado y obtuso para manejar, ¿por qué no? Si tuvo accidentes Ponce León, pero a cada rato, porque era así. Ahora eso me va a poner otra duda por qué es lo que pasó ese día, ¿no? Dudas profundísimas, amenazas de 5 a 6 por día, anteriores a ese día, y además muy pesadas. El velatorio no fue un velatorio. Yo nunca vi tantos milicos para cuidar un cadáver, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? Prácticamente la catedral estaba tomada. Había gente de seguridad vestida de civil, no vestida de civil, lo que sea, estaba tomada. Y además todo aquello que se movía por lo bajo. Modo que era un tipo que no murió en un accidente. Si no, no se tomarían tantas precauciones.
Decidimos llevar el cajón durante todo el recorrido, 10, 12 cuadras, decidimos llevarlo a pie. Y lo que yo recuerdo es que esas manijas que hacen doler tanto, porque son de las cosas más incómodas que hay, no dolieron. Es decir, que había también una especie de energía interior de los que estábamos ahí. Nos quedamos sin conductor, sin pastor. Cuando él murió yo estaba en Alemania, me enteré una semana después, cuando me llegó correspondencia de mi casa. No entendía qué me decían las cartas, no entendía lo que me decían. Más aún, me parecía que habían matado a otra persona. Yo veía el diario El Norte y leía el título al revés, ¿no? Pero más que tristeza era desconcierto, no sabíamos para dónde patear. Dolor, incertidumbre vino después. Acá era como el padre que se muere, ¿no? Hubo una formal acusación del fiscal que entendía la causa contra el conductor de la camioneta Ford F100 que se le cruza la marcha al vehículo del obispo. Hubo una sentencia condenatoria de primera instancia que dijo que Monseñor Carlos Horacio Ponce León murió producto de un homicidio culposo en un accidente de tránsito. Se arriba a este pronunciamiento condenatorio con la única versión del conductor de la camioneta Ford F100, en el relato de la mecánica de los hechos. También contábamos con que en el año 1984, ante la entonces Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, quien acompañaba al obispo diocesano al momento del accidente, produce una denuncia de lo que relata fue su secuestro y torturas con posterioridad al homicidio del obispo, y también hace un relato sobre las circunstancias en las cuales se desarrolló el accidente y circunstancias previas y posteriores, digamos, a producirse el supuesto accidente. Pese a que él estaba muy conmocionado, digamos, por el accidente, hace un relato de la presencia en el lugar de personal militar y hace un relato concreto de la presencia en el lugar del jefe del área militar. Producto de las leyes de obediencia de vida y punto final, esa causa quedó archivada. La policía no encuentra ningún testigo ni nadie se hace presente para relatar haber presenciado un accidente y cómo ocurrió. El juez instructor tampoco busca ningún testigo del accidente, pese a que en los relatos dicen que Monseñor Ponce León llegó junto con la persona que lo acompañaba al hospital de Ramallo con un agente con una camioneta, pero bueno, tampoco se rastreó quién era esa camioneta, quién la manejaba, en qué momento lo dejaron. La guardia del hospital tampoco toma los datos. Monseñor Ponce León, una persona conocida, digamos, en su diócesis, Ramallo estaba pegada acá, es decir, traen al obispo prácticamente moribundo, accidentado, y dicen, bueno, ¿pero quién lo trajo? ¿Cómo fue? Nadie pregunta absolutamente nada. La persona que es finalmente condenada por el homicidio culposo del obispo refiere no tener ningún antecedente. Pese a ello, estaba glosado en el expediente que tenía una causa anterior también por un hecho similar, por un homicidio culposo. Tampoco se interroga a esta persona de por qué omite u oculta al juez esa circunstancia. Cuñado de Monseñor Ponce León, él refirió que en determinado momento, cuando está él con la hermana del obispo, le vienen a pedir permiso para operarlo, ¿no? Dice, lo que pasa es que no pudieron venir los médicos de Rosario. Entonces decía, bueno, pero si no podían venir los médicos de Rosario, cosa que le llamaba la atención, que no pudieran venir médicos de Rosario para asistir a un obispo que estaba moribundo. Rosario está relativamente cerca, no fueron a buscar a nadie, podrían haberlo llevado en un helicóptero sanitario a Rosario, a Buenos Aires. No se hizo absolutamente nada y bueno, el obispo falleció esa misma noche. Hermanos, les decía yo recién que era cruz y martirio.
Cada día más somos servidores de los hombres, del que da su fe, de que da su vida por su fe, de que va alimentando con su fe, del que va a caer extenuado del camino por dar esa fe. En los últimos instantes tendrá que seguir pensando en que tiene que dar todavía más hasta sucumbir. Bueno, pastor, ya tu tiempo ha transcurrido. Has sabido llevar tu cruz y la has llevado con la alegría del discípulo de Cristo. Y entonces ahora entrad a gozar de la bienaventuranza. Pero ciertamente vamos caminando al reino de Dios definitivo. Ponce no está muerto, sigue estando vivo. Ponce también sigue viviendo en esto, el espíritu de Ponce sigue estando en esto y sigue estando en nuestra gente. Un corazón sin fronteras se fue tejiendo en tu cuerpo. Estaba abierto a todos, pero a los pobres primero. Como cura o como obispo, la cruz se hilvanó en tu cuero, hasta verterse hecha sangre, como lo hizo el Maestro. Y como con él hubo muchos, a quienes ahogó el silencio, y te dejaron muy solo, sudando sangre en el huerto. Y así también como a él, la muerte pagó su precio. Y así como él sigue vivo, vos también, oh Ponce Viejo. Jamás rezo por él. Si está en el cielo.